tardes con todos los participantes. Les saluda la doctora Cintia Honorio, integrante del equipo de telecapacitaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. El día de hoy nos encontramos en las instalaciones del Hospital Nacional Cayetano Heredia, en compañía del doctor Jorge Salvador. Bueno, vamos a empezar la telecapacitación programada para el día de hoy, jueves 17 de enero, con el tema estrongiloidosis, a cargo del doctor Jorge Candela Herrera, del Servicio de Infectología del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar mediante chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán absueltas al término de la misma. Muchísimo gusto, doctor Candela. Quedamos atentos a su presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a tocar un tema, yo creo que es muy interesante que todos los médicos que atendemos niños lo tengamos presente, porque en la mayoría de los casos no se sospecha en esta entidad clínica y puede estar asociado a una morbilidad y mortalidad importante. Estamos hablando de la estrongiloidiasis y su impacto en niños en la edad pediátrica. El contenido de la charla, vamos a dar una introducción, la epidemiología, las manifestaciones clínicas más resaltantes, algunos aspectos importantes en el diagnóstico y cuáles son las estrategias en el tratamiento, y podemos comentar algo de la experiencia que tenemos acá en el Instituto Nacional de Salud del Niño. ¿Por qué es importante revisar este tema? Porque el estrongiloides estercoralis es un nemátodo transmitido a través del suelo, es un geoparásito. Significa que esto tiene relación con la pobreza. Es más prevalente en áreas más pobres. El otro aspecto importante es que uno de los pocos parásitos que tiene la posibilidad de hacer una autoinfestación interna. ¿Esto qué significa? Que puede perpetuar el ciclo replicativo de la parasitosis, y manifestaciones pueden presentarse muchos años después de la infestación. Es una helmintiasis poco sospechada y de difícil diagnóstico, como vamos a ver, y tiene un impacto importante en la salud infantil, ya sea que se presente como diarrea persistente, que comprometa progresivamente el estado nutricional, y en la forma de hiperinfestación y formas diseminadas, está asociada a una mortalidad que puede variar de un 10 a un 80%, dependiendo de qué tan temprano se haga el diagnóstico y de los recursos que se dispongan para el manejo de estos pacientes, ¿no? Esta parasitosis tiene una distribución universal, pero es más prevalente en áreas tropicales y subtropicales. Y como podemos ver en la lámina, el Perú, algunas áreas del Perú están consideradas entre áreas de una prevalencia muy importante, sobre todo las zonas de la Amazonía. Pero cuando hablamos de estrongiloidiasis, no solamente debemos sospecharla en niños que vienen de las zonas tropicales o subtropicales. Como vamos a ver, también tenemos casos provenientes de la costa y de la sierra. El reservorio es el hombre, pero al parecer los perros y los gatos pueden actuar como diseminadores de esta parasitosis. Ha sido reportada en niños de todas las regiones del Perú. En algunas áreas, como la Amazonía, la prevalencia puede llegar hasta un 25% en algunas comunidades, sobre todo comunidades nativas. Y en la costa, la prevalencia puede variar del 1 al 6%. Los inmigrantes, con los movimientos migratorios que tenemos, contribuyen a aumentar la prevalencia de esta entidad migrante de zonas endémicas, pero también los viajeros, ¿no? Esta es una enfermedad relacionada también a los viajeros. ¿Qué impacto puede tener la migración que tenemos actualmente venezolana en nuestro país? Es algo que debemos estudiar, sobre todo los que están migrando a las zonas de la costa. Este es un estudio publicado en el año 2010 por un grupo de Cayetano Heredia, en el cual comparan la prevalencia en 3 periodos de tiempo en áreas de la costa, de la sierra y de la selva, ¿no? Y como pueden ver, en estas 3 regiones se han reportado casos de estrongiloidiasis. La selva es la que tiene las prevalencias más altas. Si bien es cierto, ha habido algunas mejoras en los últimos años, sigue siendo una prevalencia importante. Por lo tanto, esta entidad clínica de la estrongiloidiasis debemos sospecharlo en niños que provengan de cualquier área del país, pero sobre todo si provienen de la zona de la selva o de la zona de la costa y está relacionado con lo que es la pobreza. Estudios de seroepidemiología, ¿no? Este es un estudio publicado en el año 2006, como ustedes pueden ver, hablan del diagnóstico serológico y el hallazgo del parásito en exámenes de heces. Y como podemos observar,
La seroprevalencia se incrementa con la edad. Conforme aumenta en edad el niño, el riesgo de exposición, porque ya camina, a estrongiloides aumenta. Y también nos da una idea de la baja positividad que tienen el examen de heces para el diagnóstico de esta parasitosis, ¿no? Si solamente vamos a basar el diagnóstico en los exámenes parasitológicos de heces, se nos pueden escapar un número importante de casos. De ahí que los estudios serológicos contribuyen a un mejor diagnóstico de esta entidad clínica. Este es otro estudio en el cual evalúa cuáles son los factores de riesgo asociados a la presencia de estrongiloides, ya sea en heces o a serología positiva para estrongiloides en población, ¿no? Y como ustedes pueden ver, a mayor año de edad, la probabilidad de aislar el estrongiloide en las heces o tener serología positiva se incrementa, ¿no? Siempre siendo la serología la que tiene una mayor sensibilidad. Al momento, nuestros hospitales nacionales no cuentan con pruebas serológicas validadas para estrongiloides para contribuir al diagnóstico. Básicamente, nuestro diagnóstico se está basando en exámenes parasitológicos de heces, que vamos a conversar más adelante, y en algunos casos, cuando es posible, realizar estas pruebas serológicas en laboratorios comerciales. Todavía no lo tenemos incluido en laboratorio de referencia del MINSA nacional, ¿no? ¿Cómo se explica que un paciente infestado por estrongiloides y que haya tenido una infección primaria asintomática o oligosintomática, muchos años después pueda presentar manifestaciones de enfermedad? Esto se debe a una característica de estrongiloides que la tienen muy pocos parásitos, que es la probabilidad de la autoinfestación interna, ¿no? Como sabemos, el estrongiloides se aloja en el intestino delgado, ¿no? Las larvas radictoides son eliminadas a través de las heces y estas en el suelo, con las condiciones apropiadas ambientales del suelo, se pueden transformar en adultos libres o pueden evolucionar a la forma infectante, que es la larva filariforme. La larva filariforme va a ingresar al organismo a través de la piel, ya sea en el niño que comienza a gatear en el suelo, o el niño que camina sin zapatos, o se echa en la tierra. La larva penetra la piel y a través de la piel llega al torrente sanguíneo. A través del torrente sanguíneo va a llegar a los alveolos pulmonares, luego va a ascender a través de los bronquios, la tráquea, va a ser deglutido al esófago y así va a llegar al estómago y al intestino delgado, donde esta larva filariforme se va a transformar en el adulto, que puede tener un ciclo replicativo, ¿no? Y transformarse en larvas radictoides. Pero, ¿qué sucede? En algunos pacientes, esta larva radictoide puede transformarse en filariforme en el intestino y penetrar a través del intestino y comenzar otro ciclo, o penetrar a través de la piel perianal. Y esto es lo que se llama la autoinfestación, que la podemos ver en esta diapositiva, ¿no? Entonces, esta posibilidad que tiene el estrongiloide de hacer una autoinfestación interna o externa va a llevar a la posibilidad de que aumente la carga parasitaria y, en segundo lugar, que puedan presentarse manifestaciones de enfermedad años después de haberse infestado o años después de haber salido de la zona endémica. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, en algunas poblaciones de riesgo, el uso de algunos medicamentos puede llevar al aumento de la población y llevar a lo que es la síndrome de hiperinfestación o el estrongiloidiasis diseminada. Las manifestaciones clínicas de esta parasitosis muy amplia, varía desde la infestación asintomática, esto va a depender de la carga parasitaria, aquellos pacientes que solamente se van a detectar por una eosinofilia asintomática, aquellos pacientes que van a tener síntomas recurrentes digestivos o respiratorios, o aquellos que van a tener manifestaciones predominantemente digestivas o predominantemente respiratorias. Las manifestaciones cutáneas pueden estar relacionadas al punto de entrada del estrongiloides, pueden haber manifestaciones inflamatorias en el sitio de entrada de la piel, pero puede haber también el síndrome de larva Currens, que es cuando la larva migra a través de la piel
y a diferencia del síndrome de larva migra cutáneo, esta larva migra más rápidamente, se estima que migra entre 5 a 10 centímetros por hora. Pero también, dentro de las manifestaciones cutáneas, está la urticaria, ¿no? O sea, la estrongiloides puede desencadenar una respuesta de hipersensibilidad y el paciente referir como manifestación una urticaria recurrente o de difícil manejo. En relación a las manifestaciones digestivas, el mayor impacto está en el compromiso intestinal, ¿no? Que puede llevar, dependiendo de la carga parasitaria, a un síndrome de mala absorción, a una pérdida oculta de sangre, o puede llevar a una enteropatía perdedora de proteína, con todas las consecuencias que esta conlleva en el estado nutricional y en el sistema inmune. En relación a las manifestaciones respiratorias, pueden producir sibilancias recurrentes y algunos pacientes son catalogados como niños con asma y son manejados como asmáticos, pero que no mejoran con la terapia habitual del asma, que es el uso de beta-2 agonistas y los cursos cortos de corticoides. O el paciente puede manifestar disnea y hemoptisis y entrar en el diagnóstico diferencial de tuberculosis y ser este paciente tratado por una sospecha de tuberculosis o una paragonimiasis porque tiene eosinofilia y no sospechan en estrongiloides. En relación a las formas severas, básicamente están relacionadas con dos síndromes, ¿no? El síndrome de hiperinfestación, que significa que la carga parasitaria es muy alta y por lo tanto los síntomas son muy prominentes, ya sea digestivos o respiratorios, o porque la larva migra a diferentes aparatos y sistemas y pueden haber manifestaciones cardíacas, manifestaciones renales, manifestaciones neurológicas. Y algo que es muy importante es que la larva de estrongiloides, durante su migración a través del organismo, puede transportar, por lo tanto, en estas formas diseminadas o de hiperinfestación, el paciente puede ser hospitalizado por sepsis. Puede ser la sepsis el motivo de hospitalización. Entonces, detrás de una sepsis, sin un foco aparente, en un paciente que viene de una zona de alta prevalencia, siempre hay que sospechar en estrongiloidiasis, sobre todo si tiene una historia de síntomas abdominales persistentes como diarrea, distensión abdominal o con hipoalbuminemia y edema. Esto es un rasgo importante de la hiperinfestación. Como vemos, los pacientes pueden ingresar por un síndrome hematoso y algunos son catalogados como síndrome nefrótico, pero si le hacemos un examen de orina vemos que no hay proteinuria en orina. Le hacemos pruebas hepáticas y las transaminasas están normales. En ellos hay que sospechar enteropatía perdedora de proteína. Y una de las principales causas de enteropatía perdedora de proteína en áreas endémicas es estrongiloidiasis. Paciente puede venir por una neumonía bilateral, por síntomas de obstrucción bronquial recurrente, puede venir con lesiones perianales recurrentes de difícil manejo, y esto se debe a que produce diarrea y estos tipos de hiperinfección, o puede venir con un síndrome oclusivo. La presentación de estrongiloidiasis es su oclusión renal a hipovolemia en un niño con historia de diarrea. Estas manifestaciones, esta forma de presentación severa, la vemos con más frecuencia en los niños menores de 5 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo para hiperinfestación y formas diseminadas en el niño que no es inmunocomprometido? Es ser menor de 5 años, tener malnutrición, y el otro es uso de inhibidores de la peristalsis intestinal, ya sea que el niño tenga estreñimiento o que usa medicamentos inhibidores de la peristalsis por la diarrea. En relación al compromiso respiratorio pulmonar, como mencioné, puede manifestarse por sibilancias recurrentes, infiltrados pulmonares migratorios o recurrentes, puede ser catalogado como una asma de difícil control, puede ser catalogado como un niño con embolismo pulmonar, o puede ser un paciente que acuda con una falla respiratoria, con un infiltrado pulmonar bilateral, que haga sospechar en un síndrome de distrés respiratorio. Como habíamos mencionado, los factores de riesgo más diseminadas o hiperinfestación en niños es principalmente de nutrición crónica.
A diferencia del adulto, en el cual la infección por HTLV1 y el VIH, la estrongiloidiasis es un marcador de infección por HTLV1, en niños la infección por HTLV1 no es el principal factor de riesgo. Es un factor de riesgo para falla de respuesta al tratamiento con ivermectina, pero no es un factor de riesgo para estrongiloidiasis diseminada cuando hablamos de niños, ¿no? La desnutrición crónica es el factor de riesgo más frecuente que nosotros observamos. Los niños con malignidades oncohematológicas, los niños que son sometidos a terapia inmunosupresora con corticoides, por ejemplo, niños con síndrome nefrótico, niños con lupus, niños con artritis juvenil, pueden hacer una exacerbación de una estrongiloidiasis que haya estado solapada, haya estado subclínica, porque los corticoides favorecen la etapa de replicación del estrongiloides y el paciente en el curso de tratamiento con corticoides puede hacer manifestaciones de hiperinfestación o formas diseminadas. Los citotóxicos también y los inmunomoduladores. Por lo tanto, en todo niño que va a ser sometido a terapia con corticoides, que va a ser sometido a terapia inmunosupresora o va a usar inmunomoduladores, debemos descartar estrongiloides. Por lo tanto, debemos hacerle pruebas para descartar estrongiloides, así no tenga manifestaciones de esta parasitosis, porque con el curso de este tratamiento inmunosupresor puede hacerse evidente esta infestación y causar formas severas. ¿En quiénes debemos nosotros investigar estrongiloides estercorales? En pacientes que tengan riesgo de exposición epidemiológica o manifestaciones clínicas compatibles. En pacientes que provengan de zonas endémicas o hayan viajado a zonas endémicas. En pacientes con eosinofilia inexplicable. En pacientes con infección HTLV1 o VIH. En pacientes que van a ser sometidos a terapia inmunosupresora. O como habíamos mencionado, en aquellos niños que ingresen por una sepsis o gram negativos, sin una puerta de entrada evidente, pero que tengan una historia de síntomas digestivos previos o de síntomas respiratorios recurrentes que han sido catalogados como cuadros de obstrucción bronquial recurrente. ¿Cuáles son las limitaciones de las pruebas diagnósticas? Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la sensibilidad del examen directo de heces es baja. Si bien es cierto, la técnica de Berman, la técnica de Cato, comparado con el examen directo, aumentan la sensibilidad, no son óptimos. Tenemos que estudiar 3 hasta 5 muestras de heces. ¿Qué técnica puede ayudar a aumentar la detección de estrongiloides en las heces? Es el cultivo de agar en placa. ¿En qué consiste el cultivo de agar en placa? Como ustedes pueden ver, ¿no? No solamente puede ayudar para estrongiloides, sino también para necátoro americano y anquilostoma, ¿no? Se prepara un agar de las características que ustedes pueden ver en la diapositiva. Se deja secar a una temperatura de medio ambiente por 4 a 5 días y luego se colocan 2 gramos de materia fecal en este medio de cultivo. Se tapa y se observa por 2 días. Si pasado 2 días vemos crecimiento de colonias, como ustedes pueden ver, en un aspecto longitudinal, eso hace sospechar que hay en esa muestra de heces larvas de estrongiloides y que están migrando por el medio de agar. Y al ir migrando, van llevando los gram negativos que van creciendo en colonias y por lo tanto dan esas colonias que crecen longitudinalmente, ¿no? O sea, podemos inferir que si hay un crecimiento de colonias en este trayecto longitudinal, ¿no? Es que hay una larva que está migrando y que está llevando los gram negativos que están creciendo y dando esta imagen de colonias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es una técnica difícil. Yo creo que la mayoría de los laboratorios de nuestros hospitales pudieran implementarla y ayudar a aumentar la sensibilidad del examen parasitológico en heces. Como pueden ver en esta diapositiva, la prueba serológica de ELISA tiene una sensibilidad del 93% y un valor predictivo negativo del 98%. Por ejemplo, como vemos en este cuadro, el examen de heces no detectó estrongiloides en 308 pacientes, que sí fue detectado por serología en ese número de casos. La serología es una prueba que nos puede ayudar a aumentar nuestra precisión diagnóstica en pacientes con sospecha de
estrongiloidiasis. ¿Ok? Los estudios serológicos sirven para estudios de cero prevalencia, pero también tienen una utilidad clínica en aquel paciente con manifestaciones clínicas que sospechamos que tiene riesgo de estrongiloidiasis. Por lo tanto, yo creo que una tarea pendiente a nivel del Ministerio de Salud es implementar esta técnica implementar y validar esta técnica en los laboratorios de referencia regionales. En algunos casos es necesario la endoscopía, ¿no? La endoscopía digestiva, ya sea digestiva alta, pero también en la baja, en las formas diseminadas o en la hiperinfestación. Si bien es cierto, es un parásito que básicamente se localiza en el intestino delgado, en hiperinfestación y en las formas diseminadas podemos encontrar hallazgos incluso en el colon, como ustedes pueden ver. Básicamente vamos a ver lesiones eritematosas, con engrosamiento, con lesiones de mucosa, con manifestaciones de sangrado. Y por lo tanto el diagnóstico lo podemos hacer por un examen directo de una muestra obtenida durante la endoscopía o a través de la biopsia. El diagnóstico diferencial, acá es muy importante. Los pacientes de zonas endémicas de estrongiloides usualmente también son áreas endémicas de ascaridiasis y uncinariasis. Entonces, ¿qué puede suceder? Que tengamos un paciente con manifestaciones sugestivas de estrongiloides, pero que lo único con lo que encontramos es ascaris y uncinaria. Y podemos atribuir las manifestaciones a esta parasitosis. Y lo que sucede es que tiene un estrongiloides, pero que no lo hemos podido demostrar. Por lo tanto, encontrar ascaris o uncinaria es un centinela de que el paciente puede tener estrongiloides. Y no necesariamente que estos dos parásitos, cualquiera de estos dos, explique las manifestaciones del paciente. Dentro de otras causas de eosinofilia, hay que sospechar toxocariasis, fasciolosis y paracoccidioidomicosis. ¿Qué comentario podemos hacer? Que las áreas endémicas de paracoccidioidomicosis también no son de estrongiloides. ¿Ok? Entonces, el aislar estrongiloides no descarta paracoco si es que tiene manifestaciones compatibles, y el demostrar paracoco no descarta estrongiloides si es que tiene manifestaciones sugestivas. En aquellos niños de zonas endémicas catalogados como síndrome obstructivo bronquial recurrente o asma de difícil control, debemos descartar estrongiloides. En aquellos niños con urticaria recurrente o crónica que no responde a la terapia habitual, debemos descartar estrongiloides. Y aquellos pacientes con enteropatía perdedora de proteínas, o sea que vienen con historia de diarrea crónica, con hipoalbuminemia y anemia, debemos descartar estrongiloides. ¿Cuáles son las causas de enteropatía perdedora de proteínas que con más frecuencia vemos nosotros acá en el Hospital de Niños en pacientes que vienen referidos? Tuberculosis intestinal, yardiasis, estrongiloidiasis y linfoma. ¿Ok? Debemos recordar. En cuanto al tratamiento, en el pasado se usaba el tiabendazol, pero ya no es la terapia de elección debido a que tiene muchos efectos secundarios. La terapia de elección actual es la ivermectina, que se dispone en gotas y en tabletas. En la estrongiloidiasis asintomática o oligosintomática o estrongiloidiasis simple, es ivermectina 200 microgramos por kilo día por 2 dosis. Puede ser en 2 días consecutivos o una dosis inicial y repetimos la segunda dosis a las 2 semanas. En el caso de hiperinfestación o en las formas diseminadas, la duración del tratamiento es más prolongada. En la hiperinfestación es una dosis diaria por 5 a 7 días. En general usamos 7 días. En las formas diseminadas, el tratamiento recomendado puede ser una terapia combinada de ivermectina más albendazol. Nunca usamos albendazol solo. ¿Por qué? Porque no es muy efectivo. En este caso usamos terapia combinada. ¿Por qué? Porque tiene una buena absorción y llega a varios tejidos. Pero siempre lo usamos como terapia combinada. ¿Y por cuántos días lo usamos? Hasta que no demostremos estrongiloides en las heces y haya mejoría clínica. Esto puede ser 7 a 14 días. ¿Cuál es el problema con la hiperinfestación y las formas diseminadas? Como vamos a ver, es que como los pacientes tienen mala absorción, pueden tener falla a la terapia por vía oral. Si ustedes en sus hospitales tienen un niño en el cual sospechan estrongiloidiasis complicada, porque está séptico, los eosinófilos pueden desaparecer de sangre periférica. La ausencia de eosinofilia en un paciente con hiperinfestación o estrongiloidiasis diseminada no descarta estrongiloides. Si tienen ustedes a la mano dosaje de inmunoglobulina E y esta está elevada,
esto puede ser un marcador indirecto de estrongiloidiasis. Amerita prueba terapéutica, ¿ok? En un buen porcentaje de casos, nosotros en pacientes que vienen de zona endémica, que tienen un cuadro sugestivo y que no logramos demostrar el estrongiloides, porque el examen de ese es negativo, o no disponemos de la prueba serológica, y el paciente tiene inmunoglobulina E alta, damos ensayo terapéutico. Este es para recalcar que en la hiperinfestación y en la forma diseminada, la duración del tratamiento con ivermectina es más prolongada, es de 5 a 7 días, o hasta que no demostremos estrongiloides viables en las heces. Una alternativa en los pacientes con estrongiloidiasis diseminada o hiperinfestación que no tienen buena absorción intestinal o que tienen falla la terapia por vía oral es la administración de ivermectina subcutánea o por vía rectal. No contamos con presentación de ivermectina subcutánea para uso en humanos. Por lo tanto, no hemos tenido experiencia con ivermectina subcutánea. Sí hemos probado, además de la oral, la vía rectal, con resultados que, si bien es cierto, no hemos hecho ensayos clínicos, sí hemos tenido sobrevida en esos pacientes. En los inmunocomprometidos, una vez completado el tratamiento, se debe dar un tratamiento mensual con ivermectina una vez al mes por 6 meses y reducir la terapia inmunosupresora si es posible. Y recordar que aquellos pacientes en los cuales se sospecha sepsis y hay que tomar hemocultivos y dar cobertura amplia que incluya contragram negativo. Los aislamientos que hemos tenido nosotros básicamente ha sido E. coli y en algunos casos Klebsiella. La monitorización del paciente, que es importante recordar que los pacientes con estas formas de hiperinfestación o diseminadas pueden presentar un empeoramiento clínico dentro de las primeras 24 a 48 horas de haber comenzado el tratamiento con ivermectina. Por lo tanto, estos pacientes deben ser manejados en unidades de cuidados intermedios o cuidados intensivos las primeras 48 a 72 horas. Si el paciente tiene una falla a la terapia con ivermectina por vía oral, hay 3 posibilidades. 1, que no esté absorbiendo el medicamento por vía oral. 2, que tenga una coinfección con otra agente que debemos determinar. Si es que no ha iniciado tratamiento antibiótico, hay que iniciarlo. O de repente es resistente a lo que le estén dando. Y 3, que no tenga una infección por HTLV. Debemos repetir los coproparasitológicos hasta la segunda o cuarta semana post-tratamiento para verificar que ya no demostramos estrongiloides en las heces. La eosinofilia disminuye más lentamente. Generalmente comienza a disminuir a los 3 a 4 meses después de un tratamiento apropiado. Y la serología comienza a reducir los títulos después de 6 a 12 meses de haber iniciado el tratamiento. No tenemos experiencia con seguimiento serológico porque no disponemos de esta prueba. Básicamente hacemos seguimiento con recuento de eosinófilos. En relación a la medida de prevención, 4 puntos importantes. 1, importante usar zapatos. ¿Ok? En áreas hiperendémicas es importante proveer de calzado a la población infantil y a la población adulta para evitar el contacto directo con el suelo. En los niños que gatean, evitar que gateen en el suelo, ¿no? Porque no está pavimentado. El otro aspecto importante es la disposición sanitaria de las heces, es la construcción de letrinas, evitar la disposición de heces en el campo, en el suelo, en las comunidades. Otro aspecto importante, en pacientes con eosinofilia hay que investigar estrongiloides, además de toxocariasis y otras parasitosis. Es importante tratar de implementar esta técnica diagnóstica en laboratorios de referencia. Y otro aspecto muy importante es, si ustedes tienen un paciente de zona endémica o con historia pasada de estrongiloides, ¿no?, que va a ser sometido a terapia inmunosupresora, la más frecuente, corticoides, hay que descartar estrongiloides. Si no pueden descartar estrongiloides, denle 1 a 2 dosis de ivermectina antes de iniciar la terapia con corticoides. Bueno, espero que esta teleconferencia haya sido de utilidad para todos los colegas que trabajan en el interior del país y recuerden que esta es una enfermedad de alta prevalencia en zonas endémicas, que en asentamientos humanos que cuentan con población de migrantes de zonas endémicas también es un problema y que también es una enfermedad relacionada con el viajero ahora que tenemos los feriados largos. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por la presentación.
Quisiéramos invitar a nuestros participantes a realizar sus preguntas. Doctor Candela, una pregunta, doctora Norina. En nuestra capital o en la región, por ejemplo, en la costa, estos niños que vienen con diarreas crónicas, llegan a un estado de nutrición, ¿es posible sospechar en ellos? Sí, nosotros hemos tenido estrongiloidiasis en Lima, en las zonas periurbanas, ¿no? Hemos tenido casos de estrongiloides de Campoy, de Huaycán, en algunas zonas del Callao, de asentamientos humanos, pues estamos hablando de asentamientos humanos. Hay que recordar que nosotros tenemos mucha población migrante, que migra y se asienta en áreas muy pobres, que favorecen la condición para que esta parasitosis aumente su prevalencia. O sea, tenemos casos de Lima, ¿no? Y tenemos de la zona, sobre todo de la costa norte del país. Tenemos del norte Chico y tenemos sobre todo de la zona de Piura, de Tumbes. Y tenemos conocimiento de casos de las zonas de asentamientos humanos de La Libertad. La mayor porcentaje de casos que vemos son de la selva central, Chanchamayo, ¿no? La Merced, Oxapampa, y algunos casos nos llegan pocos de Iquitos, Pucallpa, Madre de Dios, porque la mayoría probablemente son detectados en esa zona. Doctor Candela, ¿hay un estigma que yo pueda sospechar en un paciente que esté con diarrea, en primer lugar, diarrea frecuente, veo la zona, algo en el examen, y usted mirando a ese paciente sospecha ya que bueno, un estrongiloide? Que bueno, si es que hay el antecedente de una lesión en la piel, que sería una puerta de entrada, pudiera ser, pero rara vez encontramos ese dato, ¿no? Yo creo que todo paciente con diarrea persistente, o sea, de más de 14 días, que procede de zona endémica, o ha viajado a zona endémica, o ha residido en zona endémica, así hayan pasado más de 10 años, ¿no? Debemos descartar estrongiloides. Por ahí sería ideal, como le digo, implementar la prueba serológica, ¿no? Que nos podría aumentar la sensibilidad, pero disponemos de los métodos de Berman o el cultivo en agar, ¿no? Que yo creo que se podría implementar en los laboratorios locales. Doctor, bien, ahora sí me puede escuchar. Sí. Perfecto. Bueno, agradecerle por su brillante presentación. Tenemos una pregunta que nos han hecho llegar por el chat. Nos dicen si existen estadísticas de esta enfermedad en población trabajadora, en adultos básicamente. Los datos que les he presentado, ¿no? Ha sido en población general. Hay pocos estudios realmente, ¿no? Si ustedes pueden, acá hay una lámina que presenté miren cómo la seroprevalencia es por edad, en esa lámina, ¿no? Pero este es en la Amazonía, ¿ok? Como ustedes pueden ver, estos son estudios de investigación porque usaron serología, que no disponemos, ¿no? Sería bueno repetir estos estudios de seroprevalencia. Si nos basamos solamente en exámenes coproparasitológicos, probablemente se nos escape un buen porcentaje de pacientes, pero como ustedes pueden ver en este otro estudio previo, sea en población general, o sea, no estamos hablando que no divide entre niños y adultos en esto, sí hay prevalencia, ¿no? Sobre todo en la selva, como les he mencionado, ¿no? Doctor Luján, ¿alguna otra pregunta? No, lo que estábamos viendo acá, que hay una prevalencia de 20 a 29 años, ¿no? Claro, o sea, como este es un geoparásito, conforme hablando de edad pediátrica, el niño comienza a caminar, comienza su contacto con el suelo. Entonces comienza a aumentar la probabilidad de infestarse por estrongiloides. Si camina sin zapato, hemos visto estrongiloidiasis diseminada en niños menores de 1 año, que todavía no caminan, y es porque gatean en el piso. O porque la madre lo lleva a la zona rural a trabajar y lo echa en el piso, lo echa en el suelo. ¿Ok? Entonces sí podemos ver en el niño menor que todavía no camina, pero es más frecuente en el niño que camina. Y lógicamente en un agricultor, ¿no? Que camina sin zapatos en zona endémica,
es muy probable que esté infestado. Doctor Candela, siendo en la época de verano, ¿puede haber en la playa la arena, el sol? No, no tiene las condiciones, tiene que ser un terreno húmedo. Sí, sí. Sí, en el caso de estrongiloides, ¿no? Larva migrans cutánea, sí, que es transmitida por el perro, ¿no? Aquí lo toma brasilensis. Doctor, ¿y ese tratamiento que nos hacían a nosotros en el año 50? No había nacido la todavía. Familia, a la desparasitación. A toda la familia, todos los meses teníamos que desparasitar. Bueno, claro. En la actualidad se usa, no se usa. Miren, la Organización Mundial de la Salud recomienda que en áreas de alta prevalencia de parasitosis y de recursos limitados, ¿es cierto?, la parasitosis tiene un impacto en la nutrición del niño, que es la etapa crítica, los primeros 5 años, ¿no? Por lo tanto, en esa población, si tiene una alta prevalencia de parasitosis, podría estar justificado el uso de la desparasitación masiva cada 6 meses o cada año, ¿no? Dependiendo de la prevalencia, estamos hablando de Ascaris, Mucinaria y Estrongiloides, ¿no? De todos los geoelmitos, ¿no? Yo creo que mi opinión personal, que es que para la población de Lima, de recursos medios para arriba, yo creo que no se justifica. No, claro, sí. No está, si bien es cierto, el riesgo de eventos adversos al antiparasitario es bajo, se da, ¿no? Doctor, nos preguntan por el chat, nos dicen, buenas tardes, ¿este tipo de enfermedad puede suceder en zonas arenales? Vengo trabajando en un centro de salud, en un lugar, es arenal. No, en arenales no, zonas desérticas no. Tiene que haber cierta humedad, ciertas características climáticas de humedad. Sí. Es obligado por aquí. Sí. Bueno, ahora entonces, no hay ninguna pregunta. Podríamos agradecerle por su atención y agradecerle al doctor Candela. Claro. Quisiera agradecer la oportunidad que me ha dado el instituto para participar en esta telecapacitación. Es nuestra misión como instituto de referencia contribuir a la capacitación de todos nuestros colegas y personal de salud. Y yo creo que siempre pueden contar con nosotros. Muchas gracias. Doctor Candela, muchísimas gracias. Damos gracias también a todos los participantes por su asistencia y atención a la presentación del doctor Candela. Doctor, muchísimas gracias por aclarar todas nuestras dudas respecto a este tema. Saludamos también a los establecimientos conectados, el Centro de Salud San Marcos, el Centro de Salud Miraflores de Alto Chimbote, el Hospital Antonio Lorena de Cusco, el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón de Puno, así también al Hospital Regional de Moquegua. Vamos a dar por finalizada la telecapacitación, no sin antes invitarlos a participar de nuestra próxima telecapacitación. Vamos a tener hoy a las 2 de la tarde al Hospital Cayetano Heredia con el tema alergia a los animales domésticos, perros y gatos, a partir de las 2 de la tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.